del material recuperado. Y pues yo digo, pero ¿cómo están pidiendo tantas tarjetas si son tarjetas que se pueden recuperar? ¿Sí? Y la idea, y yo soy partidario de que a esta profesión ingresó mucha gente que desconoce el tema de reparar tarjetas y lo que iniciaron con un negocio, y pues de cierta manera a nosotros nos han afectado, ¿sí? Entonces, pues, el que ingrese, pues prepárese y conozca de electrónica algo. Si no lo hace, pues la verdad nos afecta bastante en el negocio en el sentido de que se va a desperdiciar mucho material. Yo veo, por ejemplo, el tema de la tarjeta de hoy, por ejemplo, de una tarjeta de estas, por decir algo. Este tipo de tarjetas ya no las conseguimos en el mercado y pues pues estos televisores se van saliendo, ¿no? Del mercado y pues la solución es coger la pantalla y montarla en otra referencia y la ponemos a trabajar. Yo sé que con internet más actualizado, ¿sí? Pero a veces los clientes no tienen para hacer eso, pero son tarjetas que podemos recuperar muy fácilmente y lo que me han hecho saber es que desconocen el funcionamiento de muchas tarjetas de estas, ¿sí? Pues tenemos otras tarjetas, que estamos hablando de la F5500, de la línea EH, de la línea D. Son muchas tarjetas que se desconocen y no solamente de esas. Le vamos a mostrar en cuanto a LG. Estamos hablando de la línea LB. Las tarjetas de la línea LB, muchas son recuperables. O sea, yo soy consciente de que todo no se recupera, todo no se puede salvar. Y si tratamos de salvar todo, pues nos vamos con muchos problemas todos los días a dormir. Pero son tarjetas que tenemos que aprender el funcionamiento y son tarjetas que solamente cambiando un componente, y muchas veces no podemos saber qué componente es el que está dañado porque desconocemos el funcionamiento, ¿sí? Entonces, hay tarjetas de estas que son recuperables, ¿sí? Y el funcionamiento de una tarjeta de estas de esta línea LV es muy similar a, por ejemplo, tarjetas de un televisor OLED, ¿sí? Y la solución que damos en esta son casi las mismas reparaciones en soluciones en televisores OLED. La experiencia, la semana pasada reparamos, me llegó a mi centro de servicio una tarjeta que costaba 1.800.000 de un televisor OLED y solamente con un componente, porque conozco el funcionamiento, la pude reparar. Un componente de una tarjeta que ya se iba a chatarra por un microprocesador en corto. Entonces son tarjetas que yo no desecho, yo las recupero y podemos tener más dinero ahí. Cambiamos un componente, no tenemos que ir a comprar una tarjeta en 100.000 pesos, sino tenemos un componente que está entre la chatarra de las tarjetas ya utilizadas y nos queda todo el dinero para nuestro centro de servicio. ¿Ok? De ahí sale la idea. De ahí sale la idea y ¿por qué? Porque le digo, pero venga, recupere, mire tal integrado, tal otro. Pero no, que es que eso no lo he trabajado. Bueno, muchos me escribieron, ¿cuándo nos va a explicar sobre eso? Porque es que eso, o sea, nos hemos dedicado a dar capacitaciones de reparación pantallas, que corte aquí, corte allá y pues cosas sencillas, pero a la final, aquí también hay dinero, ¿sí? En los LEDs, sí, reparamos ahorita todo es cambiando LED, bueno, y cuando los televisores nuevos que vienen con protección de LEDs, que ya no vienen fallando tanto, ¿qué vamos a hacer el día que se acabe el cambio de LEDs? Pues hay que mirar otro ingreso y yo creo que el otro ingreso lo tenemos acá. ¿Listo? Yo les colocaba por ahí un video que necesitaba unas tarjetas en mar y fui y busqué, y encontré con mis vecinos, encontré 23 tarjetas, las compré les dije, les compro tarjetas a 5.000 todas dañadas, me las vendieron. De las 23 reparé 21. Mire que cómo es. O sea, unas por firmware, muchas por firmware y otras solamente por cambiar la integrada de audio, por cambiar un PWM, ¿sí? Y es conocer cómo funciona todo. Entonces iniciamos, ¿sí? Vamos a cambiar acá de cámara. Les recomiendo que cuando el sistema está en reuniones se conecten más temprano, con tiempo, 5 o 10 minutos, se pueden conectar y esperan ahí a que inicie la reunión. Que a esta hora todas están conectando en varios y a veces me concentro mucho acá y los dejo por fuera. ¿Listo? Pero no es mi intención. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de tarjetas de esta. Estamos hablando de un televisor 32 EH 4000. Es un televisor
que tiene su microprocesador y siempre le echamos la culpa al señor microprocesador. Pero resulta que el microprocesador no siempre es el que falla en una tarjeta de estas. A veces es el que menos falla, ¿sí? Casi siempre cuando un microprocesador de estos falla y termina dañado, es porque, por ejemplo, en este caso el HDMI, que es lo que más quema, daña televisores, el HDMI viene, están entrando otros dos, casi el HDMI en esta línea de televisores casi siempre viene directo al microprocesador de video, ¿cierto? Que lo tenemos acá debajo. Pues yo no voy a entenderme del microprocesador porque siempre le echamos la culpa y lo vamos a dar quieto, ¿sí? Entonces, hay algo más importante que es el encargado de encendido, de cambiar canales, de control, de toda la parte de control, el que recibe la señal del sensor remoto, recibe de acá, viene la señal del teclado, la señal del control remoto, toda viene a un señor que se llama el submicro. Submicro. La mayoría de tarjetas tiene un componente que es el que manda en todo, ¿sí? En este caso es el submicro. Por ejemplo, acá tenemos un submicro. Vamos a montar, esa es una de las de Samsung. Acá tenemos una de LG y tenemos un submicro, ¿sí? Tenemos, bueno, por acá tengo otra. Por acá tenemos otra. La voy a mostrar, por acá está. Este es el submicro. ¿Cómo identificamos el submicro en una tarjeta de estas? Usted sabe que el microprocesador, ¿sí? El procesador de video, que es este, lleva al lado un cristal. ¿Cómo identificamos dónde hay otro procesador? Aquí tenemos otro procesador y es un micro. Y tenemos otro cristal ahí, otra base de tiempo. Entonces, un microprocesador para que funcione necesita una base de tiempo. En este caso, identificamos que acá está nuestro microprocesador. Aquí también podemos identificarlo. Miren, tenemos el procesador de video, tiene su cristal, acá está, y tenemos el submicro, que también tiene su cristal acá. ¿Sí lo ve? Y si tienen tarjetas ahí al lado, de pronto donde me están mirando, o cuando lleguen a su centro de servicio, empiecen a mirar que ustedes van a encontrar, ¿sí? E incluso hay algunas tarjetas que ya son de alta gama, que no tienen solo dos, sino tienen hasta tres, y yo he encontrado en alguna línea de televisores OLED, ¿sí? En la línea de OLED de televisores Sharp, tiene incluso 4 microprocesadores, ¿sí? Tienen 4 microprocesadores y siempre vamos a identificar qué es un microprocesador. Viene al lado, viene su cristal, ¿ok? Entonces siempre cuando encuentren ahí tenemos uno. Vamos a mirar en este donde lo encontramos, en la otra. Acá tengo una línea, una de la línea F, y acá tenemos, acá está el microprocesador con su cristal, y acá tenemos el submicro con un cristal. Acá viene negrito de algo, ¿sí? Entonces siempre lo vamos a encontrar ahí. Entonces eso es lo que tenemos que fijarnos. Siempre tomamos una tarjeta y, mire, yo les digo a mis empleados, ellos revisan y dicen, no, está dañado el microprocesador. No, pero venga, primero hay que mirar, primero la observación, ¿sí? Y usted coge una tarjeta de esta y comienza primero. Nosotros usamos. Yo uso, esta es la principal herramienta mía. Mis ojos ya no me dan para ver muchas cosas, pues así tengamos ojos de quinceañero, no vamos a ver algunas referencias que tenemos acá, ¿cierto? Entonces esto lo cargo yo en mi bolsillo cuando yo ingreso a trabajar hasta que yo me voy, ¿sí? Y aquí yo puedo ver referencias, ¿sí? No le va a hacer propaganda, pero este tipo de lupas, no sé si la consiguen en otra ciudad en que quien la venda, pero Betacolor la vende y yo soy el consumidor número 1, me parece muy buena. Mire, ustedes alcanzan a ver las referencias ahí y solamente hay tarjetas que no nos encienden y nosotros empezamos a mirar. Yo empiezo a mirar PWM, que ya vemos PWMs, ahorita los vamos a ver. Yo empiezo a ver y usted ve por ahí, por ejemplo, picadito o ve cuando se chipió el PWM, y entonces eso que dice, solamente la observación ya me dice, este integrado ya tiene un problema, ¿sí? Y muchas veces ese integrado quite, cambia y ya empezó a trabajar, ¿sí? Y la observación siempre en las tarjetas
es mucha clave para nosotros, ¿sí? Entonces, eso es importante para nosotros. Entonces, yo siempre, siempre que tome una tarjeta, que tenga un problema, primero obsérvela, ¿sí? Porque usted va a encontrar de pronto que acá hubo un sobrecalentamiento y usted va a ver que o ve otro tono el integrado y ya sabe que ya hay un problema, ¿ok? Entonces, siempre que miramos la observación, nos ubicamos con qué a qué nos vamos a enfrentar. A una tarjeta que no viene todo incorporado dentro de este microprocesador, sino tiene un submicro afuera. Hay muchas tarjetas que no lo traen acá, pero viene incorporado, más complejo de trabajar. Hablemos por ejemplo, las tarjetas de Samsung 4K. Ustedes cuando quiten el disipador va a ver los dos módulos, uno es el submicro y el otro el procesador de video, y todo en un solo integrado, ¿sí? Entonces el que no lleve acá es porque ya viene acá la parte de control, ¿ya? ¿Si han observado eso? Lo escucho. Compartamos un ratico, mientras le damos ingreso a otros. Eso es lo que llaman de varios núcleos. Sí, señor, correcto. Hay microprocesadores, hay procesadores de video que llevan 2, 3, 4 núcleos o incluso pues hay unos mucho más anteriores que manejaban uno. Lo que pasa es que lo que yo le digo a usted cuando lleva, por ejemplo, observe por ejemplo el de los 4K, cuando quiten el disipador, encuentra un módulo que es un microprocesador y el otro que es el procesador de video, ¿sí? Entonces, ese tipo de tarjetas no lleva un procesador acá afuera, un submicro como este, sino va incorporado. Y usted se va a ver en cuenta en la tarjeta. Lástima que estoy acá, no estoy en mi centro de servicio, si no les mostraba, se me escapó tener una de esas. Y usted va a encontrar que viene un cristal acá y viene el otro cristal por acá. ¿Eso es por qué? Porque este cristal está trabajando para este y este para este. ¿Ok? Entonces así lo vamos a encontrar. Que la verdad que esté trabajando con televisores, nos preocupemos por recuperar más tarjetas. Mire que cuando nosotros tiramos una tarjeta de estas por un simple componente que hoy se van a dar cuenta, solo eso es lo que falla, sí, solamente eso es lo que falla. Tiramos esto a la basura, lo que estamos es contaminando, dañando nuestro planeta, aparte de dejar de ganar dinero, que pues el que se Claro, por el dinero está dejando de ganar dinero, si no entendemos qué podemos hacer acá. Lo que mire, yo cuando vengo a enseñarles esto es porque esto yo ya lo estoy haciendo muchas veces y es comprobado. Por eso en mi lema es compartiendo experiencias y eso es lo que yo quiero transmitirles, ¿sí? Entonces, no cambiemos tanta tarjeta, pero sí cambiemos partes que eso a la final es lo que nos va a dejar un buen ingreso a los centros de servicio, ¿ok? Sí, René, eso es verdad. Eso, yo siempre lo he dicho también, pues que mucha gente la pasa comprando tarjetas, hombre, y de pronto hasta, como usted dice, por cualquier detallito, y sabiendo que uno poniendo la misma tarjeta al televisor puede que tenga mejores resultados porque de pronto te conseguís una, te viene con un problemita, te viene con otro, no te funciona de tal forma, entonces te enredas más la vida. Sí, porque hay gente que pronunciamos esto y me escribe al interno, pero no, eso uno lo pasa, esa pantalla le coloca una tarjeta J y ya. Sí, está bien, pero todo el mundo no tiene para pagar una tarjeta. Hay gente, Exacto. y con esta situación, un vecino o alguien que no tengo sino 100.000 pesos para reparar este televisor, pero y usted está acá cobrando por dar una tarjeta 250.000 pesos. No deje ir al trabajo, déle una alternativa, dígale, vea, le puedo recuperar la misma suya, ¿sí? Y continuamos y a la final esto es, o sea, supiera cuántas reparaciones se hace este televisor. Y ya vamos para allá. Bueno, ¿qué sucede? Muchachos, que resulta que este tipo de tarjetas le dejan la parte de control a este señor que es el submicro. Y este señor es el que se encarga de hacer el encendido. Ustedes saben que, por ejemplo, está la fuente de ese televisor y esta fuente de televisor nos genera aquí a la salida 5 voltios de standby, ¿cierto? Y 5 voltios de standby y tiene un pulso y tiene que recibir una señal de on, un pulso alto para que encienda, ¿sí? Cuando él enciende, él tiene acá, en este momento 12 voltios. Cuando enciende, uno de estos reguladores deja pasar 5 voltios
con más amperaje que el de standby, y este nos deja pasar 12 voltios para encender otra parte. Entonces, lo primero que esta fuente necesita para iniciar es un pulso de encendido alto, ¿ya? Y ese pulso de encendido alto, vamos a silenciar porque nos entra un ruido fuerte por ahí. ¿Listo? Ese pulso de encendido alto, ¿quién nos lo da? El primero que nos da ese pulso es el señor submicro. Y lo mismo sucede en este tipo de tarjetas que ya son las de LG. Entonces, el que hace el encendido inicial, el power on, lo hace el señor submicro. Entonces, cuando ustedes tienen una tarjeta que no prende el LED de testigo, y cuando ustedes le pulsan, o no le prende o sí le prende, duden del señor submicro, porque este es el que manda el voltaje para que nos prenda el LED de testigo, ¿sí? Y este señor es el que recibe la señal del teclado y la señal del control remoto y manda el primer pulso, que es el power on. Si yo no tengo pulso de power on, no puedo estar dudando primero de este, sino de este señor. ¿Sí me? Son los procesos, o sea, los encendidos vienen paso a paso. El primer pulso de encendido, que es el que necesita la fuente, que es el power on, lo da el submicro. ¿Listo? Pues cuando tengamos ese tipo de dificultades, que no nos encienda el televisor, nos dé el primer paso, ¿sí? O al menos cuando ya empieza a cambiar el LED, quiere decir que el señor ya envió el pulso de on, ¿sí? Y lo que pasa es que de pronto la fuente no nos llega a eso, ya a los voltajes, los 5 voltios o 12 voltios, como necesitamos en este caso. O sea, Samsung necesita 5 voltios después del power on y 12 voltios. Este tipo de tarjetas de la línea LV vamos a necesitar 12 voltios y va a necesitar 24 voltios. ¿Ok? Y siempre ese primer pulso lo da el submicro. A graficar algo acá. ¿Qué necesita el submicro para iniciar? El submicro para iniciar, vamos a parar con un submicro. El submicro para iniciar, por ejemplo, en el caso de Samsung, necesita 3.3 voltios. Esa es la primera condición que debe tener. Debe tener un cristal, ¿sí? Ese cristal, ¿cómo lo medimos? Un cristal lo podemos medir con osciloscopio, que es lo ideal, pero no todo el mundo tiene el osciloscopio, ¿sí? Entonces, podemos hacer alguna medida muy rápida, que eso lo tenemos por la experiencia. Podemos medir voltaje acá y voltaje acá, y la diferencia menos de 1 voltio. Si tenemos una diferencia, si el voltaje es igual a ambos extremos del cristal, el cristal no me está oscilando. Eso, o sea, ojo porque después me dan palo duro por ahí. No quiere decir que eso es un dato exacto, ni que se mida así. Simplemente lo hago por la experiencia. Si yo mido acá y mido acá, cada uno de los pines, la diferencia me tiene que dar cercana a 1 voltio, ¿sí? Y eso me dice que ya el cristal está oscilando. Lo ideal, medir con un osciloscopio, ¿sí? Pero todo el mundo no tiene el osciloscopio. Y si lo tiene, no se va a poner a hacer un montaje de osciloscopio para tomar una medida de esta, a no ser que tenga un banco aparte para pruebas, que yo creo que ni el 1% de los centros de servicio tenemos eso, ¿cierto? Una mesa especial donde tengamos todos nuestros equipos, pero entonces les doy una guía. Mida acá y mida acá. Y eso ya, si tenemos una diferencia a menos de 1 voltio, ya nos da la idea de que el cristal está oscilando, ¿sí? Aquí lo mismo, tenemos el cristal, podemos hacer esa medida. Otra cosa, bueno, aparte de que tienen que tener GND, ¿cierto? Tenemos que tener GND y tenemos que tener la alimentación, que es 3.3, tenemos el cristal, tenemos que tener un pulso de reset. ¿Qué es lo que hace el pulso de reset? ¿Quién me colabora ahí? ¿Quién me ayuda? Voy a abrir su micrófono y me responde. ¿Qué hace el pulso de reset?
A ver, muchachos, colabórenme. ¿Qué función hace el pulso de reset en un microprocesador? Pues por Don un reset coloca nuevamente a cero. Quiere decir como si borrara que no quede información, el microprocesador con la información, sino que pone en cero nuevamente. Qué bien. Esa es Lo una que buena no entiendo. explicación. Reinició el sistema. Es una buena explicación, pero entonces se la doy más clarita. Cuando un microprocesador recibe la alimentación, el sistema comienza loco, ¿sí? Necesitamos sincronizar el sistema. Entonces, después, unas fracciones de segundo, después de que recibe la alimentación, este circuito de reset, ¿sí? Manda todo tierra y vuelve y lo activa. Y eso de una vez empieza a sincronizar todo el sistema. Y es muy importante para que todo el sistema se entienda qué está haciendo, ¿correcto? Entonces el reset lo que hace es poner todo a cero y vuelve e inicia, ¿sí? Y es unas fracciones de segundo después de recibir la alimentación, ¿ok? Entonces, ese sistema de pulso de reset también lo necesitamos. Si no lo tenemos, si tenemos dudas de que lo esté haciendo, porque en la mayoría, es hecha por transistores y por condensadores, simplemente para tener un retardo después de que le llegue esta alimentación, ¿sí? Pues nos toca hacerlo manual, o sea, buscamos un PDF del integrado, del submicro, buscamos el PDF y podemos hacer el reset, ¿sí? LG aquí nos facilitó las cosas, porque LG nos dejó un pulsador, vea, este es el reset del submicro. ¿Sí? Entonces, por ese lado nos facilita las cosas. Si tenemos dudas de que no esté haciendo reset, lo podemos resetear y usted va a ver que el testigo del power on se va y vuelve y ya quedó reseteado el sistema. En Samsung, sí, Samsung nos puso a trabajar un poquitico más porque nos toca ir a buscar. A veces los tenemos por acá en estos puntos de test, el reset, ¿sí? Y también podemos hacer el reset directamente ahí, ¿ok? Entonces, cuando usted da estas condiciones, otra cosa que le hace falta, y aquí es donde viene lo sabroso, que muchos me han dicho que no sabía, que necesitamos un software. Y estos submicros, cuando lo vayan a cambiar, no le va a servir el que venden en la tienda de electrónica. ¿Por qué? Porque necesita programación, muchachos. Esto lleva data clock, ¿sí? Y esto necesita programación porque tiene una memoria interna. Son microprocesadores programables. Bueno, disculpen, por ahí hay alguien que tiene música prendida, hombre. Sí, señor. Que apaguen los micrófonos, por favor. Sí, ya lo silencio a todos, pero lo que les digo, lo ideal es que no estemos silenciando. Ya llevamos más de un año en pandemia con Zoom. Entonces ya tenemos que haber aprendido a manejar esto. Pues no lo estoy regañando, pero pongámosle un poquitico cuidadito y verá que no solo para mis clases, sino todo el que dicte clases por vía Zoom, ¿ok? Les va a servir. Entonces, acá necesita una programación. ¿Y esa programación cómo se está haciendo? Bueno, esa programación yo ya la estoy haciendo con algunos microprocesadores, unos submicros de estos, con otros ha estado difícil porque se hace vía WAR, conexión WAR, ¿sí? Y conexión WAR, esto es una U, perdón. La conexión WAR, pues con televisores de Samsung y LG, eso ha sido un poquitico complejo, pero ya lo he hecho con algunos microprocesadores, ¿ok? Pero él tiene un software aparte del software que viene acá, señores. ¿Listo? Por eso, siempre que una tarjeta no nos enciende, no es culpa de la eMMC, no es culpa de la memoria NAND flash, o que a veces, por ejemplo, el D5500, todo el mundo corre ya por la memoria y no siempre la memoria. Miramos que podemos tener otros componentes afectados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este submicro viene fallando mucho, se borra la información o tiene problemas con el software y por eso ya no nos está funcionando. No siempre es que entre en corto, sino simplemente por problema de software, ¿ok?
Yo estoy en esta investigación, ya lo estoy haciendo con algunos, con otros ha estado complejo, pero la idea es recuperarlos. Yo, por ejemplo, los que, por ahora les digo, los que compren, esto si lo van a comprar nuevo, tienen que programarlo. Y si no tenemos el medio de programación, pues va a estar difícil. Entonces ya ahorita les digo de dónde vamos a sacar todos esos componentes. Para eso hay que guardar el material reciclado. Hay que usar el reciclado, ¿ok? Entonces, una vez funcione todo esto, porque ya esté funcionando el software, tierra, GND, el cristal, reset, ¿sí? Ya, por ejemplo, cuando, y el teclado, porque acá viene IR, control remoto, y el teclado, ¿ok? Cuando le damos power on, y entonces él ya nos va, él tiene este primer power on, llamémoslo 1, aunque normalmente en el integrado es 0, pero el primero es 1. Normalmente un microprocesador de estos puede llevar el 1, el 2, 3, 4, bueno, hay unos que llevan más, pero en este caso este maneja 4 power on, 4 pulsos de encendido, ¿sí? Y el primero que maneja, ¿para cuál sería? Muchachos, el de la fuente, el power on de la fuente. Con eso nos envía el primer pulso. Exactamente como está trabajando este que le estoy indicando, que es el de Samsung, asimismo está trabajando el de LG. ¿Sí? El primer pulso de encendido viene para la fuente. ¿Ya? Y entonces ya aquí la fuente, lo primero que nos entrega en estas de Samsung, estamos hablando de las dos, porque es que se comportan de las mismas, son de las mismas características y el sistema de power de encendido es igual o muy similar. La diferencia son las alimentaciones, ¿sí? Vamos a hablar de esta de Samsung. La de Samsung, lo primero que nos entrega es 5 voltios de standby. 5 voltios de standby nos entrega eso, ¿sí? Después nos va a entregar otros 5 voltios. Nosotros vamos a necesitar 5 voltios, pero ya del encendido general, o sea, que sería ya el modo de trabajo, ¿sí? Y también nos va a entregar 12 voltios, ¿ok? Esto es lo que nos va a entregar la fuente. ¿Qué sería la fuente? Pero la fuente, lo que nos entrega inicialmente son 5 voltios de standby. ¿Cuánto voltaje necesita nuestro submicro para iniciar? ¿Cuánto le estaba hablando yo ahorita? 3,3. Él necesita 3.3 voltios, ¿sí? Y en Samsung, estos 5 voltios es dado por un integrado. Estos 5 voltios, perdón, nos llega acá por un integrado. Y nos saca 3.3 voltios. ¿Ok? Él recibe 5 voltios y saca 3.3. O sea, ¿qué he notado yo con las marcas? Con las marcas sucede algo muy, no sé, si es que ellos diseñan y por ejemplo este integrado lo necesito que me reciba 5 y me saque 3.3, es un regulador normal, ¿sí? Y comienza que casi todas las tarjetas que usan ese mismo integrado comienza a fallar por el mismo. Este integrado yo lo cambio en casi todas las tarjetas de Samsung. Y a Samsung le sucedía mucho cuando yo trabajé en Samsung que cogía que los CRT comenzaban a fallar por los condensadores y por los diodos Zener. ¿Sí? No sé si es diseño o es el que les fabricó esos componentes, viene con algún detalle y comienza a fallar frecuentemente en los productos, siempre el mismo componente. ¿Sí? Y este regulador de 5 voltios y que pasa a 3.3 falla demasiado en este tipo de tarjetas. O sea, casi siempre que no les enciende, ni el LED testigo que viene en el teclado o en el frontal, ¿sí? En el sensor remoto, casi siempre les falla este regulador, muchachos. Mira, aquí dice IC202, ¿sí? Vamos a conectarla y miramos ahí. Este es un reguladorcito y ese es el que lleva la carga
de la alimentación del submicro, ¿sí? Y ese regulador falla muchísimo. Vamos a conectarla acá y vamos a medir. Me gusta hacer las cosas como más prácticas y no tanta teoría, entonces muchachos, pero llego a veces un poco a hacer estas medidas, pero vamos a hacerla acá. Mire, aquí vamos a conectar, ahí conectamos la entrada del regulador. No, porque no tengo alimentación todavía, creo. Pero me conecto bien. Bueno, vamos a sacar la entrada regulador. 523, ¿cierto? Un pin de regulador. Ahí lo vemos con un transistor, como si fuera un transistorcito de superficie. ¿Ve? Un pin de regulador, 0 porque ese es tierra. Y esta es la salida. ¿Sí? Ese regulador siempre lo busquen en Samsung. ¿Sí? Si este integrado, si el submicro, si tenemos dudas, no tenemos manuales, porque a veces los manuales es difícil, entonces cogemos y buscamos. Mire que ahí viene paso a paso un método de reparación. Buscamos el micro, viene con su cristal, y el submicro viene con el cristal. Si necesitamos saber cuánto se alimenta, pues vamos al PDF, entramos a internet, PDF, y buscamos por la referencia, y nos va a decir qué pin es y con cuánto se alimenta, ¿sí? Por ejemplo, en este es el pin 1 y 2. Ahí estoy tocando el pin del integrado, el 1 y el 2 la alimentación del integrado. Si dudo, pues miro en el PDF, solamente ponga la referencia y colóquele PDF, y por lo general le va a salir la referencia al integrado, ¿sí? Y venimos, buscamos, tenemos 3.3 o tenemos 5, ¿qué tenemos? Porque a veces me ha pasado, ojo que, mire, ahí transmito experiencia, le entran 5 voltios al integrado, se pone en corto entre la entrada y la salida y nos envía 5 voltios al integrado, y el integrado está quemado, el microprocesador, y toca cambiar el regulador. Este regulador, yo por lo general no he conseguido esa referencia exacta acá en el mercado, pero entonces aquí estos reguladores que entren entre 5 y salgan 3.3, conseguimos muchos en el mercado, ¿sí? Incluso de otro tamaño, a veces me toca colocarlos por acá grandes y ponerlos, pero damos solución o los sacamos de tarjetas dañadas, ¿ok? Pero ese es el primer paso, alimentarlo. Y en esta, acuérdese, este tipo de tarjetas falla mucho por ese integrado, ¿ok? Bastante. O sea, lo que es la línea H, casi siempre los he encontrado dañados. Entonces, y ahorita lo estoy encontrando. Las tarjetas de 51 F4900 del plasma que no encienden, también llegan a un regulador y ya está llegando también dañado. Entonces, hay que fijarnos en eso. Solamente por un componente que lo sacamos de dónde? De la chatarra y cambiamos. Si no lo tenemos así grande, yo le he puesto más grandecito, más amperaje, más se me sostiene, si es por amperaje se van dañando porque yo pienso que es problema de diseño, a veces cuando pasan estas cosas muy seguidas, ¿sí? Que ese componente comienza a dañarse en diferentes tarjetas, yo digo que es problema de diseño, que de pronto no suministra todo el amperaje que necesita el circuito y se cuelga y hasta que se satura y se empieza a dañar. ¿Listo? Entonces, ese es el regulador. En sí, el regulador de todo el proceso de standby es ese señor, ese pequeñito. Sí, ¿Listo? señor. René, una preguntita. Señor. ¿Usted no acostumbra a utilizar refrigerante? ¿Cómo, perdón? No acostumbras a usar refrigerante, o sea, ese congelante que a veces se le tira, se emplea mucho en telefonía celular, que le disparan refrigerante a la tarjeta y ahí mismo muestran cuando un condensador de superficie está en corto con fugas, porque ahí mismo se muestra cuando se derrite el congelante. No, yo utilizo mucho y El dedo. Y yo admiro los que reparan cámaras, los que reparan, perdón, celulares. Yo los sigo mucho.
y ellos hacen unas soldaduras espectaculares en una tarjetita pequeñita. Hay que aprenderles a ellos. Ellos les toca, porque ellos sí no consiguen una tarjeta de estas. Entonces ellos sí les toca cambiar una memoria, ¿sí? Porque les toca salvar el celular de una tarjetita pequeñita. Nosotros como esto lo conseguimos, lo botamos y no nos da pereza hoy en día cambiar una tarjeta de estas. Cambiar una memoria de estas. Nos da pereza o tampoco nos gusta invertir en una plantilla para cambiar las esferas. Y una esfera de estas no necesita usted máquina para cambiar un micro de estos. Ni siquiera un microprocesador de estos. Mire, en China venden estos microprocesadores y ya vienen con las esferas. Usted no necesita sino retirarlo con la máquina de aire caliente, lo retira, lo ideal, claro, una máquina más sofisticada, pero si no la tenemos, pues toca así, ¿sí? Si no la tenemos, nos toca así. Entonces, que usted quita el microprocesador, limpia bien, y el micro nuevo que venden en China lo monta, lo calienta y pega solito. Y eso se puede hacer, pero eso sí lo hacen los de celulares, por eso le digo, yo aprendo mucho de ellos. ¿Y qué hacen ellos? Al celular suyo le venden un dispositivo que se lo conecta acá, ¿sí? Por el puerto, por la entrada del cargador, y es una cámara infrarroja. Usted conecta esto a la fuente y mira con la cámara infrarroja y se da cuenta dónde está amarillo. Amarillo significa que está generando una temperatura alta. Y ahí nos dice, es una cámara térmica. Ah, está chévere. Una cámara térmica cuesta, yo la tengo, bueno, la tengo acá, una cámara térmica está costando 450.000 pesos, que se la conecta usted al celular, o ya hay unas físicas que vienen más altas, ¿sí? A una altura donde uno pueda trabajar, una de esas ya cuesta como 4 millones de pesos, pero esa herramienta que a la final va a servir mucho, le facilita mucho las cosas, y eso, la herramienta se paga sola, muchachos. Mire, Es verdad. Estamos usando la herramienta que es la pantalla que se usa para probar las main. No necesito yo, por ejemplo, si yo voy a vender esta tarjeta no necesito tener toda una pantalla. La conecto acá a la pantallita, yo creo que la conocen. TV 160. Sí, señor. Bueno, esa pantalla, vea que yo la tengo por acá de nuevo. Dos herramientas que son claves. Regálame un instante a todos. Le muestro. Mire, una de las herramientas importantes, que es importante para mí, es la TV 160, que es esta, ¿sí? Pueden tener esta que maneja hasta HDMI, aunque yo que maneja hasta 4K, pero no, yo el 4K no lo uso mucho, pero sí lo he utilizado, ¿sí? Que viene con una serie de dispositivos, ¿ya? Esa es importante, ¿sí? Un dispositivo está como en 1.300.000 en China. Pero esto es importante, o sea, yo para qué me pongo a enseñarles a ustedes a probar la señal LVDS con un osciloscopio, ¿sí? ¿Que cuántos tienen osciloscopio acá de los que estamos? Yo creo que, bueno, no me voy a poner a inventar, pero son muy pocos, ¿cierto? Y si lo tienen para instalar un microscopio, para tomar la medida allá, y a veces la gente necesita todavía para, mientras con esto, usted simplemente coge la señal LVDS, la conecta acá y me salió imagen. ¿Qué quiere decir? La main está buena. Problema, icono pantalla, ¿sí? Son dos herramientas claves. Esta es una, ¿sí? Que se la recomiendo. Hay una más económica que no maneja sin HD y Full HD y porque es que esta no sirve para todos los 4K. Si ustedes miran para 4K de Samsung, no viene la opción para medir las tarjetas 4K de Samsung. Entonces, digo 4K que sirva para todo. Y la otra, que es esta. Que esta lo que hace es generarnos señal de LVDS y la señal la introducimos dentro de una Ticon Board y ya podemos ver la imagen, ¿sí? Patrones de video con esta. Entonces, son dos herramientas muy claves. A mí me preguntan a veces, mire, ¿dónde será la falla? Digo, pero qué puedo, o sea, me queda difícil decirle acá porque usted no tiene la herramienta con que medir, ¿sí? Y ahorita está fácil. Hay gente que me dice que no tienen tarjeta para pedirlo o algo. Don Nixon, si quiere les dejo por acá el teléfono. Don Nixon de Pereira, creo que se la está trayendo. Usted abona como las dos herramientas, él tiene un kit. No estoy haciendo, o sea, él me escribió, oiga, ingeniero, estoy trayendo esto,
500.000 pesos la separan y les da plazo para que dé el otro 1.000.000 de pesos, 1.500.000 las dos herramientas y se las trae como al mes. Entonces, también ahí negocien con él cómo les puede pagar eso. Si va un mes pagando, abonando hasta que la tengan, es buena herramienta, es muy importante para todos los centros de servicio para buscar fallas más fácil, nos facilita mucho la vida. ¿Sí? Y hay mucha herramienta. Yo, por ejemplo, perdón por acá, me paso un momentico. Vea, esto es una herramienta que yo fabrico y es una herramienta para diagnosticar rápido las fuentes. ¿Sí? Es con esto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 voltímetros y yo la copié pues de esto. Es una herramienta de los chinos, ¿sí? Y una herramienta de los chinos que aquí nos conectamos a una fuente de LG y yo le doy power on, barra on y control de brillo. Y con esto ya diagnostico yo rápido si yo tengo un problema, por ejemplo, sobre todo en las LG, si tengo un problema en los LEDs o en la, en la main o en la fuente, ¿sí? Rápido diagnostico con esto. Y es algo que no cuesta más de 50.000 pesos, pero mire esa herramienta tan importante, porque aquí de una vez puedo mirar el voltaje standby, los 12 voltios y los 5 voltios o los 24, ¿sí? Bueno, yo al mío le agregué uno más porque necesitaba otros voltajes para los OLED. Entonces, aquí la utilizo y es muy fácil, ¿sí? Yo creo que esto lo vamos a traer y lo vamos a suministrar a todos los que asisten en alguna capacitación, lo vamos a suministrar porque es una herramienta muy fácil, pero muy práctica, ¿ok? No es muy costoso. René, eso no lo haríamos nosotros mismos con una fuente de un PC que nos da más 3,3, nos da 5, nos da 12. Compadre, esto no es una fuente, eso es para medir los voltajes de la fuente y para dispararla, activarla. Entonces pueden coger 3 voltímetros y las disparan y le hacen y le meten las resistencias. Claro, es muy fácil, esas herramientas que podemos hacer en nuestros talleres. ¿Sí? Ya. Este que nos genera datos LVDS, las señales LVDS, podemos tener una tarjeta HD y una Full HD. Yo alguna vez fui a una capacitación de ustedes y esto yo lo hice con una tarjeta, ¿sí? Y teníamos todas las opciones y ya dando imagen. Pero pues esto ya lo venden, pues también, pero fácilmente se puede hacer mucha herramienta y que sacarle tiempo, las tenemos y nos facilita mucho la vida. ¿Ok? No me quiero salir más del tema y vamos. ¿Le parece? Ya sacamos un poquito de ideas, pero ahí está. La idea es que hacer cosas que nos facilite más la vida para diagnosticar mejor. Bueno, muchachos, entonces aquí ya hacemos el primer encendido, ¿cierto? Como ya hicimos nuestro primer encendido, el primer encendido es el power on, que nos envía acá, ya nos va a generar los 5 voltios y los 12 voltios, ¿sí? En ese caso, de las tarjetas de los Samsung, los 12 voltios, vamos a dibujarlo, los 12 voltios vienen acá, eso viene para el audio, ¿ya? Ya viene para el audio. Nosotros necesitamos también 5 voltios. Esos 5 voltios los necesitamos para los puertos. ¿Cuál puerto? USB y HDMI. ¿Sí? Esos 12 voltios, perdón, esos 12 voltios vienen desde acá, ¿cierto? Porque ya no lo genera. Entonces va derechito para el audio. ¿Ya? Los 5 voltios ya vienen desde acá, que vienen directo de los 5 voltios de encendido. ¿Listo? Y acá también necesitamos sacar 1.5 voltios. Eso es 1.5 voltios. Eso sería para las memorias. Ya la memoria NAND, la MMC, ¿sí? La DDR, necesitamos 1.8, o sea, ya lo que es este tipo de memoria va a necesitar otro voltaje, ¿sí? Y ese voltaje, ¿de dónde va a venir? Lo vamos a sacar de estos 5 voltios, ¿sí? Y vamos a necesitar también 1.18 voltios. Eso es para proceso de video, o sea, corto.
eso va a ser para POA. Entonces, en muchas tarjetas, ojo que no hemos hablado nada del microprocesador de video, ¿sí? El microprocesador que todos decimos que ese es el que manda. No, señores, eso manda como en una tarjeta se manda igual que en todos los hogares colombianos. ¿Quién es la que da las órdenes? La varona. La mujer de uno. ¿Y quién es el que obedece? Don William. Claro. Entonces, A mí me cascan en ayunas. por eso, mire, ¿y quién es la que manda? La chiquita, ¿cierto? Ajá. El submicro es el que está haciendo todo este proceso. ¿Por qué? Porque para qué. Aquí tiene que ir un PWM, un circuito BUC. ¿Qué habilita el circuito BUC? Pues otro pulso de power de acá, del mismo submicro. ¿Sí? Y aquí tiene que ir otro PWM. ¿Qué habilita ese PWM? También otro pulso de ON. Este sería pulso de ON 1, este sería el 2 y este sería el 3. ¿Sí me entienden? O sea, este señor, hay etapas de encendido, hay etapas de encendido que controlan. No todas se controlan de esta manera, porque hay algunas que si llevamos un regulador, una cosa es cuando tenemos acá, cuando ustedes encuentran acá una bobina, condensador, y encuentra PWM. Esto estamos hablando que esto acá tenemos es un circuito BUC porque estamos bajando un voltaje. En esta tarjeta no manejamos LEDs, entonces no estamos subiendo voltaje. Todo lo que vamos a hacer es bajar. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Bajar y bajar, ¿sí? Y cuando bajamos usamos circuitos BUC. ¿Sí se acuerdan de los circuitos BUC? Que yo ya les he dado algunas clases de esos, pero ya lo vamos a recordar un momentico para que reconozcamos eso. Entonces, cuando nosotros damos 5 voltios y vamos a bajar a 1.5, necesitamos un PWM, necesitamos una bobina y necesitamos condensador. Necesitamos transistor también, pero ya le digo dónde va el transistor, va dentro del PWM, ¿sí? Pero acá, cuando miremos eso, tenemos un circuito BUC. Aquí hay otro circuito BUC, PWM, bobina y condensador, ¿ok? Esos son circuitos BUC. Los circuitos BUC vienen de la siguiente manera para que también tienen mucho de control, por eso se los voy a explicar. Hoy estamos viendo partes de control, ¿no? René, pero midiendo en la bobina no nos damos cuenta que todo ese circuito está bueno. Claro, yo lo que, o sea, claro, William, lo que pasa es que en este momento yo lo que quiero es que ustedes entiendan, den en cuenta que estamos viendo la parte de control que es distinto. Entonces yo lo que quiero es que ustedes entiendan qué es lo que tenemos que mirar, porque no siempre. Espérale, grafico acá y le explico el circuito BUD y va a resolver sus preguntas. ¿Listo, William? Y Sí. comentario que está muy bien, que usted me pregunte por qué a uno se le pasan cosas y cuando tenemos estudiantes así activos, eso nos ayuda a resolver más dudas que tienen ustedes, ¿ok? Claro, claro. Bueno, excelente. Entonces, el circuito BUD está diseñado por el componente más maravilloso que hay en la electrónica, para mí, que es la bobina. La bobina es solamente un alambre enrollado, algunos que llevan ferrita y otros sin ferrita, en este caso, o núcleo, pues, en este caso llevamos un núcleo, ¿sí? Y es y pertenece a las fuentes, este circuito, simplemente que no llevamos doble bobina, sino una sola, ¿sí? Y un circuito BUD es un circuito encargado de bajar voltaje, o sea, vamos de un voltaje alto a llevar a algo bajo, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Funciona con un switch, que lo estoy dibujando acá. Esto es un switch. Hablemos que tenemos 5 voltios y vamos a sacar acá 1.5, ¿sí? Aquí vamos a dibujar la carga. La carga que ya lo que va a alimentar, ¿no?
tiene que llevar un diodo. Este es lo básico de un circuito BUC. ¿Por qué le digo que es el componente más maravilloso para mí en la electrónica? Yo sin esto no puedo tener un generador de energía, sin una bobina. Las bobinas es de las cosas más importantes. Sin las bobinas no puedo subir voltaje, sin las bobinas no puedo bajar voltaje. Puedo tener transistores, pero sola no trabaja, ¿sí? Entonces es de los componentes más maravillosos que yo conozco, ¿sí? Que es la bobina como tal. Y tiene un comportamiento muy particular, ¿sí? Mire, los vehículos a gasolina pueden tener la electrónica que tenga, pero siempre necesita una bobina para generar la chispa de las bujías, ¿sí? Y eso no lo han cambiado, por más electrónico que lo hagan, van a necesitar siempre una bobina para elevar ese voltaje. Entonces, sin eso no nos podemos ni movilizar, ¿ok? Entonces, es de los componentes que mejor se comportan y es que de pronto menos cuidado le ponemos. A veces vemos una bobinita y la quitamos y la puenteamos. ¿Sí han hecho eso? Yo creo que muchos. Yo también lo he hecho por ahí de afán. Pero entonces hay que respetar lo que hace la bobina. La bobina suprime ruidos, sube voltajes, puede bajar voltajes, puede hacer muchas cosas, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos acá este circuito alimentado por 5 voltios. Vamos a tener 1.5 voltios, pongamos un ejemplo. Cuando la bobina está abierta, pues para allá no va a pasar nada. Cuando el switch está abierto, no va a pasar nada para allá. Cuando cerramos el switch, empieza a pasar voltaje para allá, ¿sí? Disculpe que esto me quedó un error acá. Esto no viene acá, perdón. Discúlpenme. Pido mil disculpas. El diodo viene acá. ¿Listo? Anulen esto. Entonces, cuando nosotros cerramos el switch, empieza a pasar los 5 voltios para allá, ¿sí? Y él comienza a llenarse este tanquecito que tenemos acá, que es un condensador, ¿sí? Que él va a almacenar y entonces partimos de cero y comienza a subir, ¿sí? Cuando llega a las 1.5, nosotros necesitamos abrir este switch para que se sostenga los 1.5 y él va a empezar, o sea, esta genera, como empieza a haber inductancia, ¿sí? Generar campo magnético, cuando abrimos, él empieza a descargarse. Una parte se descarga por la carga. Volvemos, retomemos. Cuando yo tengo el circuito abierto, el switch abierto, no tengo nada de consumo para allá. Cuando lo cierro, empieza a haber un magnetismo acá y empieza a cargar nuestro condensador. Una vez llegamos a 1.5, abrimos el switch. Se tiene que abrir el switch automáticamente y empieza a haber una descarga. Esa descarga empieza a ser por medio del diodo y por medio de nuestra carga, ¿sí? Y empieza a bajar acá. Cuando empieza, ya va a bajar de los 1.5, vuelve y se cierra el circuito, ¿sí? Así trabaja el circuito BUC, cargando y descargando, ¿sí? Y es controlado por un PWM, ¿correcto? Este es el circuito básico. Vamos a dibujar diferentes tipos de circuitos para que usted los encuentre. ¿Por qué les estoy explicando circuito BUC? ¿Sí? Para que usted estos circuitos los localice en esta sección y no solamente vamos a reparar esta tarjeta por un regulador de 5 voltios o por un submicro, sino que también vamos a identificar cómo es que el submicro controla un circuito BUC, ¿ok? Y es importante saberlo, porque también allá vamos a encontrar problemas, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar acá nuestro PWM, que PWM es alimentado por los 5 voltios, hablemos en este caso que es lo que estamos manejando, ¿sí? Necesitamos ese switch, vamos a dibujar acá primero algo antes de pasar eso. Dibujamos el circuito completo que ya ese switch lo vamos a reemplazar. Vamos a dibujar la bobina con núcleo y ese switch lo vamos a reemplazar con un transistor. ¿Ok? Ese transistor es manejado por un PWM, que es el que nos lleva la señal. Con un alto cierro, con un bajo abro. ¿Ok? El switch. Este es nuestro switch.
¿Listo? Nuestro switch. Y aquí llevamos un diodo, pongámoslo un diodo, un componente ahí pasivo. Ya nuestro condensador y nuestra carga, ¿ok? RL significa carga. Todo a tierra, ¿ok? Nuestro PWM es el que le da el pulso al transistor para que abra y cierre, ¿sí? Y aquí, después de este diodo, vamos a tener algo que es un divisor de voltaje. Divisor de voltaje es hecho por dos resistencias, una tierra y la otra toma el voltaje del VCC, ¿sí? Y aquí la mitad tomamos una muestra y nos viene para el PWM. ¿Eso qué es? Esto yo lo llamaría que es la chismosa. Es la que le va a decir al PWM en qué voltaje tenemos en este punto. Este toma una muestra del VCC y le indica al PWM que si ya llegamos a 1.5 o estamos por debajo, si estamos por debajo, mantenga activo el transistor. Si llegamos allá, abra el transistor, ¿sí? Y así está comunicándole frecuentemente, pues a una alta velocidad, en tiempo real, qué voltaje tenemos acá. Y de ahí es esa muestra la que toma el PWM para abrir o cerrar el switch, ¿sí? Y entonces por eso es que nosotros manejamos una onda de esta manera, ¿sí? Si tenemos acá la 1.5, nos vamos a demorar más abajo en esa salida del PWM, ¿sí? Se está bajando, súbalo. Llegó al 1.5, ciérrelo y sosténgalo, ¿sí? Entonces, esto puede variar, por eso es PWM, ¿tola? De acuerdo al ancho de pulso. Por eso es que los pulsos no son iguales como una base de tiempo de un reloj, sino unos son más largos, otros más angostos, puede variar o puede, de acuerdo a la información que nos llegue del divisor de voltaje. ¿Claro eso? Eso me hace recordar, ingeniero, como los compresores de aire que están llenando el neumático y automáticamente él detecta que ya el compresor va almacenando aire, Sí. almacena, lo comprime y suelta para el neumático. Sí. Apenas el indicador de presión le indica que está bajo, vuelve y prende el motor, o ¿sí me entiende? Algo más o menos como parecido. Muchas gracias por esa explicación. Para allá íbamos. Yo trato de explicarle esto con plastilina. Esto lo podemos explicar a nivel de ingeniería, pero nos toca que todos estemos al mismo nivel de conocimiento de electrónica. Trato de decirlo así para que quede claro. ¿Alguien no lo entendió? Si alguien no lo entendió, pregúntenme, tranquilo, lo volvemos a hacer, pero lo tratamos de hacer es que entiendan cómo funciona este circuito, ¿sí? Sí, René, muy claro. Eso lo pudimos ver en nuestros inicios en electrónica básica. Listo. Pero muy bueno recordarlo. Listo, perfecto. Porque es que aquí es donde vienen los cambios, muchachos. Aquí es donde vienen los cambios. ¿Cuáles cambios y la clave de esta situación? O sea, nosotros acá tenemos PWM. Tenemos que tener, para que sean las condiciones de un circuito BUT, PWM, el transistor, la bobina, condensador, ¿sí? Y este diodo. ¿Listo? Con esos componentes sabemos que hay de la línea BUT. ¿Listo? Pero resulta que los fabricantes, pues, han simplificado gran parte de esto, ¿sí? Y vamos a dibujar otro tipo, es lo mismo, pero con variaciones, ¿ok? Aquí vamos, nuestro PWM, tenemos nuestra bobina, conecta acá, sale nuestro circuito divisor de voltaje, entra acá y viene nuestro condensador. Bueno, y ya la carga que le colocamos, ¿no? Si es por decir algo, una USB, pues entonces acá iría la USB en vez de la carga, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Este es nuestro PWM.
Y eso es lo que encontramos nosotros acá en nuestra tarjeta. En nuestra tarjeta vamos a encontrar el integrado, la bobina. Disculpe, le pregunto, disculpe. Ahí Dime. no necesita aplanador, sino que trabaja directamente con la bobina y el condensador y eso, en este PWM. El diodito, pues, para aplanar, como esto de todas maneras es la inductancia. Sí, señor. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. A eso Listo, es lo que- correcto, disculpe. Sí, no, tranquilo, está bien su pregunta. No se preocupe que acá se la voy a resolver. Yo les estoy mostrando, porque aquí, ¿qué decíamos que necesitábamos antes? Necesitamos el switch, que es el transistor, necesitamos el diodo, necesitamos la bobina, necesitamos el PWM, necesitamos el condensador, ¿sí? Y el circuito divisor de voltaje. Ustedes acá van a encontrar el integrado, que es el PWM, la bobina, el condensador, y la resistencia están por acá, chiquitinas, chiquitinas, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque es que ya los circuitos los van simplificando, ¿sí? Y entonces hay muchas cosas de acá. Aquí estamos recibiendo los 5 voltios, que es la alimentación, ¿sí? Aquí viene nuestro, perdón, discúlpeme que yo les dibujo mejor acá. Y vemos acá el transistor, y el transistor viene interno, ¿sí? El transistor de este circuito que yo les estoy mostrando acá, ya viene interno, viene el PWM, ¿sí? Aquí adentro viene, nos colocaron el diodo que me estaba preguntando. El diodo lo colocan acá adentro, ¿sí? Y acá ya, bueno, acá ya como tal el PWM toma la señal de acá, ¿sí? Y entonces es el mismo circuito, simplemente que el transistor y el diodo vienen interno, ¿sí? Y algunos han ido más allá, y les voy a dibujar acá encima lo que han hecho más allá, que este diodo lo que hace es simplemente hacer la caída de la descarga como tal, porque tiene que estar cargando y descargando nuestro condensador, ¿sí? Y entonces aquí ya ellos cogen y montan, quitan el diodo y montan un transistor también internamente, ¿sí? Entonces, cuando este está cerrado, este está abierto. Y cuando este está abierto, este está cerrado. O sea, cuando este hace la carga, este hace cuando este hace la carga, este está abierto. Y cuando este está abierto, este hace la descarga. Y en eso se lo pasan internamente. Y eso ya lo hace internamente el transistor. O sea, cambian perdón, ya lo hace internamente el PWM. Cambian el transistor por un diodo. ¿Sí? Pero todo va compacto ahí adentro, ¿sí? Haciendo esto. Esto lo de fuentes, la verdad estoy organizando una capacitación bien profunda de fuentes para que aprendamos a manejar muy bien las fuentes y mirar todas las variaciones que hay. Porque a raíz de este circuito, algunos llevan incluso transistor acá y transistor en el diodo afuera, ¿sí? Y encontramos todas esas variables, pero es exactamente lo mismo. Simplemente que viene con un control distinto. Bueno, muchachos. Entonces como yo les decía acá, que recibe 5 voltios, ¿sí? Pero él no inicia, este tipo de integrados no inician a trabajar hasta que no reciba un power on, ¿sí? Y ese power on es el que yo les digo que tiene que venir de el submicro, ¿sí? El submicro nos da ese pulso de power on. Este señor, por ejemplo, este señor maneja 4 pulsos de power on, ¿sí? El de de tarjeta, creo que está viendo acá, que es de él, 4 pulsos. Y de uno pulso de esos es el que viene acá cuando necesita de 5 voltios bajar a 1.5 voltios. Y entonces hasta que este pulso no sea un 1, o sea un alto, o manejamos altos y bajos, ¿cierto? H o L. Entonces, y el low lo manejamos con un 0 y el H lo manejamos en este caso con 3.3 voltios. ¿Ok? Entonces, si tenemos un pulso acá de 3.3 voltios, unas empieza a trabajar. Si tenemos esto en 0, o sea, no, William, si tenemos esto en 0 y tenemos 5 voltios acá y tenemos 0 allá, no quiere decir que este circuito esté malo, sino simplemente tiene que venir a comprobar usted que no esté dando este pulso alto, no lo esté dando el submicro.
¿Sí me entienden? No siempre, cuando no tenemos voltaje allá, no quiere decir que es que este señor esté dañado, sino que de pronto no está recibiendo ese pulso. ¿Cómo comprobamos eso? Le podemos dar ese pulso. Le estoy enseñando técnicas de reparación, muchachos. Si no tengo voltaje a la salida y dudo que me esté dando ese pulso, le podemos inyectar esos 3.3 y ya tenemos que tener ese voltaje acá. ¿Sí? O sea, reemplazamos el pulso de power on. Igual lo arrancamos en forma forzada como arrancamos una fuente. ¿Sí? Porque hay variaciones. Hay variaciones de este circuito que de pronto el power on no venga de un submicro, o sea, que esto no venga, y entonces el fabricante monta una resistencia acá, pues cuando le llegue los 5, de una vez inicia. Es otra variación que encontramos en power on, en los book, ¿sí? Que apenas entra los 5, tiene una resistencia que le da de una vez un pulso para que, o lo cambia de estado hasta entrada, la del power on, para que inicie a trabajar directo. ¿Claro esa parte? Entonces un circuito, un integradito de esos PWM que eso es lo que hace reducir, ¿cierto? Bueno. Sigue reduciendo. Este reduce, o sea, lo que es el book lo que hace es reducir, William. O sea, sí, de un voltaje alto, 5 o 12 voltios, va a bajar, vamos a sacar un voltaje bajo, ¿sí? Ajá. Pero también hay otro circuito que se llama Watch. Si quieres lo vemos. Veámoslo un momentico. Hago una preguntita ahí antes de que cambiemos. Listo. ¿Esa resistencia de carga siempre tiene que tenerla o se puede soltar para probar? No, la resistencia de carga yo se la dibujo en el circuito, es porque representa lo que yo estoy alimentando. ¿Sí? Esto que yo tengo acá representa lo que yo estoy alimentando. O sea que, por decir algo, 1.5 que yo le decía que es para las memorias, entonces esto representa que estoy alimentando la memoria. Lo puedo no dibujarlo acá, pero siempre tengo la costumbre de dibujar una carga cuando estoy dibujando una fuente. ¿Sí? Pero la pregunta mía es, ¿se puede también quedar sin carga? O sea, por decir algo, cortando esa carga y ese voltaje debería aparecer ahí. Claro, claro, claro. Bueno, esa era la pregunta. Para comprobar voltaje, sí. ¿Sí? Ya si usted quiere hacer una prueba de cargas, ya tiene que poner a trabajar todo y mirar, por ejemplo, en la entrada de la fuente, el consumo de todo el dispositivo que estamos probando, ¿sí? Pero ya tendría que tener la carga, porque aquí en este momento la carga va a ser mínima porque no tenemos sobre qué, no hay nada consumiendo, ¿sí me entiende? Ingeniero, otra observación. Claro, muchas gracias. Sería que de pronto no existen los 1.5 porque hay un elemento en corto en la carga, entonces no va a haber 1.5 acá. Y si quitamos la carga pueden aparecer los 1.5. Yo ya le entiendo la pregunta suya. Nosotros abrir el circuito para comprobar si este 1.5 está ahí. Correcto. Sí, claro. Está bien. Lo que sucede es lo siguiente, que por experiencia, si yo abro acá, puede ser que yo no tenga amperaje acá y me dé el voltaje, pero apenas conecte algo, se caiga. Bueno, también. Yo uso mucho, mire, aquí se suele encontrar mucho lo que son los condensadores de esta línea, CMD, igual que en las T-Con board lo vamos a encontrar en corto, ¿sí? Y resulta que usted quita esos condensadores y sigue el corto. Yo tengo un método antiguo que usábamos. Yo tengo una fuente de transformador, no fuente switchada. Con este voltaje lo tengo en 2 o en 5 amperios, ¿sí? Y cuando yo tengo caído y pruebo que esto, retiro este condensador y no está en corto, ¿sí? Y todo lo que yo retire no lo encuentro en corto, pero sigue en corto la misma línea. Yo inyecto ese voltaje acá y ahí es donde usamos la cámara infrarroja, y la cámara infrarroja, cuando nosotros metemos ese voltaje, si sabemos que tiene 1.5, metemos 1.5 de buen amperaje, la cámara infrarroja nos dice qué es lo que se está calentando en todo el circuito. ¿Sí? Esa cámara es muy importante. O también podemos usar, algunos usan, le aplican tiner, ¿sí? Y inyectan el voltaje y comienza a calentarse. Eso es sacado también de los que reparan celulares. No usamos
fuente, si usamos un banco de baterías de buen amperaje, tengo un banco de baterías de 1.5 amperios, de 1.5 voltios, eso más o menos me está dando como unos 5 amperios, que es una carga de baterías. Compramos las baterías y hacemos la serie o paralelo para dar ese voltaje y ese amperaje. La tengo a 3.5, la tengo a 5. Entonces, si yo acá tengo 1.5, le inyecto 1.5 voltios a 5 amperios y lo coloco ahí. Y si yo le he aplicado tiner, de una vez usted empieza a ver dónde se está, dónde comienza a burbujear, y otro puede ser el integrado de audio, puede ser el de ficheo de HDMI, y es una forma de diagnosticar, ¿sí? Inyectar un voltaje con buen amperaje acá, si se está cayendo ese voltaje, y nos va, a veces un condensador hasta lo revienta y se abre el corto. Yo Muy bien, reparo, ingeniero. acá entre nos, yo reparo muchas pantallas así. Mire, si usted tiene un integrado, sea el que sea, un integrado, un microprocesador, un integrado de audio, un COF, ¿sí? De la pantalla, el fabricante le coloca, si esto se alimenta con 5 voltios, él le coloca una protección. ¿Qué le pone internamente? Un diodo Zener. Si yo esto lo tengo caído, esto lo tengo en 0, yo inyecto 5 voltios y me los manda a 0. Yo pongo 5 voltios en 5 amperios, le inyecto acá. A veces, no siempre, pero salvo muchas. Muchos coches se salvan así. Este se quema internamente y se abre. Y ya sube este voltaje a los 5 voltios, por decir algo. ¿Sí? Estoy colocando un ejemplo, pero acá manejamos otros voltajes en los cofres. Pero hay integrados que se recuperan así, claro, porque este diodo de protección, el Zener, entra en corto. Y yo, ¿cómo abro el corto? Con buen amperaje, los mismos voltajes y buen amperaje. ¿Sí? Muchas veces se recuperan integrados que no tenemos o que no sabemos dónde están. Los microprocesadores se abren y quedan funcionando. Ese es un tip que les doy ahí que es clave. ¿Ok? Ingeniero, tengo que decirle con respecto a eso. Cuénteme. Hay que estar tener muy en cuenta, por ejemplo, en el voltaje core, que es un voltio o algo. Sí. Usted mide casi un corto. Entonces muchos nos confundimos, creemos que está en corto y vamos y le clavamos voltaje ahí. Resulta que eso tiene una resistencia bajitica a la salida. Digamos, donde va un voltio, va a unas resistencias muy bajitas a tierra. Y hay que estar muy en cuenta. Nos medimos con el tester, aparentemente, no, sí, está en corto, mide 10 ohmios o 8 ohmios. Sí. Pero es lo que mide el circuito. Bueno, por otro lado, yo utilizo baterías, pero no sé si en algunas me he pasado de amperaje que se han quemado integrados. Se explotan. Sí. No, yo lo he hecho y sí se han quemado, pero yo asumo que el integrado que ya se va es porque ya estaba internamente ido y ya no haya nada que hacer. Eso es como un salvavidas ya de último que usamos, ¿no? Pero cuando estamos seguros que el corto va por esa línea y ya uno dice, bueno, ya no hay nada más que hacer, hagamos este procedimiento a ver si lo recuperamos. Eso es lo que, ya ahí es donde yo lo utilizo. ¿Ya? Entonces, está bien lo que él nos está diciendo y como aporte para todos. Hay que tener bien claro qué voltaje son. Yo les hablaba del voltaje 1.2, 1.18, que es un voltaje que se usa para core. Entonces, ahí lleva una resistencia muy baja. No crean que eso está en corto, sino tiene que ser un voltaje 1.2. Normalmente las tarjetas utilizan 12 voltios. 24 voltios en LG por lo general lo usan para audio, pero entran 24 voltios. Se usa 5 voltios, 3.3. Los LG, por ejemplo, el voltaje de standby de las LV no son 3.3. El voltaje de las LV son 3.5 voltios. Este integrado, el submicro, se alimenta con 3.5 voltios. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta. Usamos 1.2, 1.5 y 1.18. 1.8 y hay otros que usan 2.5. Entonces, si ustedes ven 1.18, créame que ese voltaje se necesita porque es el de core, ¿sí?
el de proceso de video. Entonces se va a necesitar. Respondiendo la consulta de don William, ¿sí? Nosotros tenemos, ya vimos el circuito boot, entonces vamos a ver el circuito boot. Perdona, ingeniero, estaba pendiente a una pregunta. Cuando usted dice que pone una resistencia para imitar el power on, Sí. ¿de cuánto es el valor de esa resistencia? Ah, bueno, ya le explico. Ahí lo que tenemos que, eso depende. Depende qué voltaje tenemos acá en la entrada. Usted me pregunta por esta resistencia. O sea, eso depende qué voltaje tenemos acá en la entrada. Depende. Si yo tiene 5 voltios, más o menos yo uso por ahí una de un K, ¿sí? Porque podemos tener 24 voltios, 6 circuitos con 24 voltios y acá necesita un pulso de 3.3. Entonces ya con 24 voltios ya vamos a usar una resistencia mucho más alta, puede ser de 3.3K, ¿sí? 3300. O lo otro que podemos hacer es con una fuente, que siempre debemos de tener nuestra fuente de laboratorio, inyectar esos 3.3 voltios acá, ¿sí? Y si no tiene el voltaje de encendido del PWM, pues lo reemplazamos con algo, ¿sí? Con una fuente, vamos a tener una fuente y suministramos ese voltaje acá, 3.3, ¿sí? Un pulso alto, 3.3, eso incluye de 2.2 a 5 voltios, ¿sí? Y ya hacemos la prueba si tenemos salida. ¿Ok? Gracias. Listo, perfecto. Gracias por recordarme no dejar las preguntas por ahí en el aire. Bueno. El circuito Bosch, don William, es el que usamos normalmente para elevar los voltajes de los inversores de los LEDs, ¿sí? Ahí normalmente el circuito viene distinto porque viene inicialmente la bobina. Viene la bobina, reemplacémosla toda, hagamos la explicación completa. Viene un diodo, un condensador, diodo rectificador, ¿no? Y vuelvo, yo dibujo la carga, ¿sí? RL. Este es el circuito Bosch, lo básico del circuito Bosch, y el funcionamiento es el siguiente. Pongamos que estamos recibiendo 12 voltios, ¿sí? Y vamos a alimentar una barra de LEDs, por decir algo. Bueno, dibujámosle acá unos LEDs, por decir algo. Yo soy muy malo para dibujar LEDs. Porque yo no sé por qué me da una pereza hacer las flechitas. Pero ahí está. ¿Listo? Digamos que vamos a alimentar un circuito básico de Bosch, que es el que vamos a alimentar los LEDs. Entonces, si tenemos 12 voltios, esos 12 voltios llegan acá, y aquí ¿cuánto vamos a tener en ese momento? ¿Qué tendríamos acá afuera? Con este switch abierto. 12 voltios. Tendríamos 12 voltios. Porque no estamos haciendo nada, solamente está pasando, ¿cierto? Si yo cierro este switch, aquí empieza a generar, o sea, ya la corriente que viene acá va a pasar hacia el camino más cerca, a la Tierra, que sería un switch cerrado, ¿cierto? Haría este paso hacia allá. ¿Y qué empieza a pasar acá? Empezamos a generar un magnetismo, ¿sí? Y entonces él comienza la bobina a cargar. Cuando yo la abro, si yo abro esto, ya no deja circular la corriente por acá, sino va a circular para allá. Y el voltaje de los 12 voltios más la carga, ¿sí? Da unos picos altísimos y es los que vamos a tener acá, y por eso vamos a subir voltaje, ¿ya? Y lo va a almacenar nuestro señor condensador, ¿sí? Y ahí vamos a subir. Volvemos a cerrar, carga. O sea, lo que carga el magnetismo, y lo liberamos. Cuando liberamos, vamos hasta arriba. ¿Listo? Y de nuevo vuelve y cierra, carga y libera. Y esta es la forma sencilla de entender el procedimiento del circuito Bosch, sin tanta teoría. Simplemente cuando usted cierra acá, hay circulación de corriente por el camino más corto, que es el corto que está haciendo el transistor, ¿sí? Bueno, el switch en este caso, lo que estoy dibujando, ahí carga la bobina, carga. Cuando la soltamos, libera picos más altos y
lo que hace es rectificar nuestro señor diodo, y acá tenemos un VCC que sería de 12 voltios más la inductancia. ¿Listo? Y eso es lo que vamos, y así es que vamos a crecer. Este 12 voltios lo vamos a ir creciendo con este mecanismo, ¿sí? Abriendo y cerrando este switch. ¿Listo? Ese también necesita, utiliza divisor de voltaje o utiliza otro método. ¿Cuál Sí, utiliza? señor. Para allá vamos. Vamos a dibujar un circuito más complejo. Esto es lo básico, ¿no? ¿Y cómo es lo básico? Bueno, cuando vayamos a mirar al circuito inversor, que nos saque un circuito LED, yo miro a ver si tengo por acá. Si tengo una tarjetita por acá que me haga eso. No la tengo por acá. No tengo una tarjeta en estos momentos. Que el circuito inverter, miramos acá. ¿Sí? Acá tenemos una tarjeta china. ¿Sí? Acá tenemos el voltaje inicial, tenemos la bobina, tenemos el transistor, tenemos el PWM, ¿sí? Y diodo. Entonces tenemos bobina. Aquí está la bobina. Nuestra bobina, y acá también la tenemos dibujada. Tenemos transistor. Acá está, aquí está el transistor, que sería el switch. Tenemos el diodo. El diodo es este que está acá, ¿sí? Y tenemos el diodo. Tenemos condensador, que ya es el que nos eleva el voltaje, lo que es este. Este sería el condensador, ¿sí? Y aquí vendría los LED como la carga, ¿ok? Entonces ahí tenemos el circuito Bosch. Y lo que hace es tomar un voltaje, en este caso donde 36 voltios una tarjeta de estas, y lo lleva a 95 a lo que nosotros queramos. ¿Ok? Hay variaciones de estos circuitos. Nos salimos un poquitico a las main, pero no interesa. Si es la necesidad de hacer más capacitación de este tema, lo hacemos, no importa. ¿Sí? Lo importante es dejar cosas claras que nacen ahorita. Entonces, hay variaciones de este circuito. Claro que hay variaciones. Entonces, tenemos nuestra bobina. Un circuito más complejo sería esto. Ingresa acá, porque aquí vamos a tener nuestro transistor. A veces lo encontramos solamente así de esta manera, porque el transistor va interno, ¿ya? Aquí iría el transistor. Entonces, por acá es donde va a ser la descarga rápida cuando esté cerrado el transistor que representa nuestro switch, ¿sí? Y montan el diodo allá, ¿correcto? Vendría el condensador, la carga de RL, y aquí viene divisor de voltaje para tomar la muestra de qué voltaje tenemos acá, y así el PWM saber y pensar si abre o cierra el switch más o menos tiempo. Entonces ahí es donde hay el control, de acuerdo a lo que tenga, si necesita subir más allá, ¿sí? O más o menos, y entonces así mismo sabe qué tanto controlar el pulso, el anchor del pulso, ¿sí? Durar más tiempo cerrado, un pulso alto, o menos tiempo, un pulso bajo, ¿sí? Y eso es lo que hace el PWM, y así se controla otra vez con un divisor de voltaje. En pocas palabras es eso. Igual necesita un power on, ¿sí? Y un power on que en algunos casos viene de un submicro, o en algunos casos pues ya viene de un microprocesador que tenga todo incorporado. ¿Ok? Este es el circuito Bolton, William. ¿Resuelta su pregunta? Sí, señor, sí. Listo, esto me alegra. Hay diferentes tipos de fuentes que necesitamos ver, ¿sí? Para juntar conceptos y entenderlos, ¿sí? Aquí yo lo que quiero contarle a ustedes es que hay unos circuitos para bajar. Primero estábamos hablando de bajar, que los que están en la main, nos sale este para subir, pero por ejemplo nos falta las fuentes tipo playback, ¿sí? Tipo playback que lo usamos
Ya te muestro. Las Flipback son las que traen las tarjetas chinas. Aquí usamos fuentes Playback también en la Samsung, en la LG y William, ¿sí? Ya nos tocaría mirar porque, por ejemplo, cuando una fuente, que no tengo ninguna de las fuentes de acá, que lo que me hace es lo que estoy mirando, qué material tengo acá para mostrarles. Hay fuentes, o sea, podemos planear una buena capacitación un día de fuentes para poderles explicar todo, cómo se maneja, cómo se switchea, para conocer todo tipo de fuentes. Ahorita les acabé de explicar dos tipos de fuentes, ¿sí? Que es la boot, la watch, y por ejemplo, una fuente de esta también usa, por ejemplo, también usa circuito, la voz, por ejemplo, la voz, no en esta tarjeta, pero la voz cuando normalmente el televisor recibe, rectifica y llevamos a 160, ¿sí? De 160 la cogemos y la elevamos a 380. Ese circuito que eleva a 380 es un circuito Bosch, ¿sí? Porque él aquí va a tomar, mire, por ejemplo, las fuentes. En esos circuitos, yo creo que viene 160 voltios, ¿sí? Después de rectificador, él pasa por acá y pasa por una bobina, ¿sí? Y viene por un diodo. Y aquí viene nuestro filtro grandote, que dice que hasta 400 voltios, ¿cierto? Okay. Exactamente. Y él aquí viene un transistor, ¿cierto? Y este transistor viene de un PWM, ¿ya? Esto es un circuito Bosch como el que acabamos de ver con usted, ¿sí? Y viene dentro de la fuente y el que nos sube a 380 voltios aproximadamente. Eso es un circuito Bosch, ¿sí? Y por ejemplo, el que viene, por ejemplo, es standby, el del standby de los 3.5, los 5 voltios, que viene también un PWM, ¿sí? Tenemos un transformador, ¿sí? Y ahí donde manejamos tierra caliente y tierra fría, este es un tipo playback, ¿ya? O sea, esto es playback, el del standby, ¿sí? Hay otro tipo de fuentes ahí y muchas, por ejemplo, en lo que son las Ticon Board, ¿sí? Hay otro tipo de fuentes que también hay que dedicarle un tiempo para explicarle. Hay muchos tipos de fuentes en los que son los televisores, ¿sí? Y son conceptos que tenemos que tener claro. Mire que lo que yo les quería explicar ahorita con el circuito boot básico, vamos a ver lo que le expliqué, es los sistemas de encendido. Yo le explicaba acá en que el sistema de encendido tienen que tener claro que necesitan pulso de on este circuito para empezar a sacar el 1.5, ¿sí? ¿Y eso de dónde viene? Del submicro, ¿ya? Y el submicro es el que nos tiene que empezar a switchar para los 1.5, para los 1.8, para los 1.18 del core, ¿sí? De los 3.3 voltios, porque de los 5 voltios necesitamos los 3.3 para ya trabajar todo el circuito, todo el sistema, el mismo microprocesador, ya el microprocesador como tal, el general, el procesador de video, ya este necesita otro voltaje y el submicro es el que tiene que activar estas fuentes, estas subfuentes las tienen que activar. O sea, en este tipo de tarjetas, yo quiero concluirles a ustedes es que fallan los circuitos reguladores simples, como simplemente el que lleva una entrada, un pin tierra y otro salida, como los que conocemos, ¿sí? Esto se puede, si quieres reemplazarlo por un 78 3.3, lo puede reemplazar por cualquiera de eso. Igualmente necesitamos 3.3 voltios para que alimente el submicro, ¿sí? Una vez alimentado, entonces no solamente lo tenemos que fijar en el daño de sino también en el daño de este señor. Y este señor ya tiene que activar esta subfuente y ya tiene que activar esta otra subfuente. Y ya le entrega el mando al microprocesador de video, ¿sí? Y ya se lo entrega por una serie de pulsos que ya le dice, ya puede empezar a trabajar, pero igualmente el que sigue mandando es la señora de la casa, ¿cierto? Como les colocaba el ejemplo ahorita. El que sigue él, porque él es el de los comandos. Si usted quiere cambiar canal, primero tiene que pasar esa información por el submicro. ¿Ya? Si quiere subirle brillo a su televisor, primero tiene que sacar, porque primero, ¿de dónde viene? Del control remoto y del teclado.
¿cierto? O sea que el que sigue mandando es ¿sí? La señora de la casa, y nosotros hacemos caso. ¿Listo? Pues sí, estos tienen otros procesos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ya lo que es un switch de los 12 voltios que van hacia la pantalla, ya viene, pero ya viene de acá del micro, de este micro, en la mayoría, ¿no? Hay algunas variaciones, porque ya hay otras tarjetas que no usan su micro, sino todo viene incorporado acá, ¿ok? Sí, ingeniero, buenas tardes, ingeniero, le habla Alberto Felipe. Señor. Sería interesante, ingeniero, que nos explicara cómo podemos hacer nosotros con esta línea que ya vienen incorporado dentro del submicron, ya viene incorporado. Entonces, en el caso de las MU y NU. Sí. Bueno, por ejemplo, con ese caso de las MU, lo que viene fallando, por ejemplo, ellos usan una memoria normalmente externa, no la tengo acá. Ellos usan la memoria externa, la 25Q40. ¿Saben? 25Q40 es la de los errores y la que va de la mano con la parte del submicro, ya la parte de funciones. Por eso cuando no prende ni siquiera el LED de testigo que en el frente del televisor, ¿sí? Usted por lo general tiene que venir a reprogramar esa memoria, pero la mayoría se salvan es con eso, ¿sí? Como ya lo hemos visto en capacitación de memoria SPI. Sin embargo, viene pasando algo y eso lo tengo en estudio. Yo les decía, yo estudio demasiado y le dedico mucho tiempo y me gustan los retos. ¿Qué viene pasando con ese tipo de televisores? Se daña la memoria, reprogramamos la memoria, la montamos y empieza a funcionar, ¿sí? ¿Qué sucede? Trabaja un tiempo y vuelve otra vez. Y yo he encontrado y varios me están diciendo que no he tenido un caso mucho tiempo de eso para hacer el estudio. ¿Sabe qué está haciendo el microprocesador? Está borrando la memoria. Hay que estudiarle qué está pasando porque él está borrando la memoria. Ya viene, se programa una memoria, yo se la he puesto nueva y me llega sin programar. Solamente me llega un televisor con eso, pero me escriben mucho que está pasando eso. O sea, viene sin nada de información. Y eso es algo directamente del microprocesador, no hay otro elemento externo que la está dañando y no es un caso, sino muchos casos. ¿Sí? Entonces, esos casos quitas el disipador, ahí está debajo la memoria 25Q40, que es la referencia de la memoria, una memoria SPI, esa memoria que reprogramada casi siempre se está desprogramando. Ya si tiene un daño de su micro, pues ya complejo porque ya la tarjeta toca cambiarla porque ese microprocesador, si no lo hay, tocaría cambiar todo el microprocesador porque viene incorporado. ¿Sí? En estos casos viene aparte, como estos, como muchos de LG. Por ejemplo, este que es de LG también viene acá. En LG falla muchísimo, mucho. Entonces, y es muy similar lo que estamos viendo de LCD a lo que es LED y lo que es OLED, ¿sí? En OLED, por ejemplo, ya estamos preparando también una capacitación de OLED y en esa estamos haciendo todo el estudio y también viene manejado igual, similar como esto, ¿sí? Entonces, en estos casos de Samsung, cuando se estén dañando este microprocesador, si usted va y lo compra a la tienda electrónica, no les va a servir porque viene sin programar, ¿ok? Toca programarlo, toca instalarlo acá y aquí nos vamos a conectar, por medio de la conexión WAR. Más complejo, no es como la que se ha visto ni le hemos enseñado por ahí conexión normal, pero yo lo estoy haciendo en algunas referencias con el programador el 809H, ¿sí? En conexión WAR. Ya he programado algunos, otros no se han dejado, estoy en ese estudio para solucionarlo. Pero, por ejemplo, para este tipo de tarjetas, que es la H5000, que falla bastante, que se pregunta bastante, que de ahí donde salió, pues dije, voy a transmitir, vamos a charlar, porque esto es un conversatorio. Yo no tengo la última palabra, aprendemos de todos, ¿sí? Pero sí comparto mis experiencias. Este integrado, yo lo estoy sacando de algunas tarjetas de plasma que la verdad no han fallado mucho, como la línea D, de la línea H, ¿sí? Lo estamos sacando de ahí. O sea, cuando me daña ahí, yo voy y saco, tengo tarjetas de las que no se han utilizado, lo sacamos y lo reemplazamos de allá, ¿sí? Hay que tener cuidado que puede cambiar la programación.
¿sí? Incluso del 450 hay unos modelos que la montamos y nos queda funcionando todo por control, pero no nos funciona con teclado. Y es porque la programación de la memoria interna del submicro trae alguna variación y no nos va a funcionar, pero nos va a quedar trabajando con control remoto total. ¿Ok? Entonces ya la Yo pueden creo sacar que, de todo tipo de me tarjetas. imagino que le cambiarán el orden de las salidas para, como él tiene varias salidas. Sí, tiene varias entradas y varias salidas. A mí me pasa con, por ejemplo, el submicro del LB580, lo mismo lo traen los equipos de sonido, los equipos del G, es el mismo micro. Pero entonces sí, yo he reparado quitándolo de otra tarjeta. Pero yo no también, eso quería preguntarle. Y una vez compré uno, compré 4 nuevos y me pregunté, el LB580 me prendía, pero me da un daño diferente. Entonces eso me contesta que no pude reparar. Sí. Sí, es por programación y entonces de acuerdo al software se le asignan unas entradas a hacer unas funciones y unas salidas a otras funciones y por eso no se va a comportar igual. Entonces la programación es clave. Cuando tengamos eso, pues hacemos otra reunión y les transmito cómo se puede hacer algo general. ¿Listo? Entonces hay que estudiarle eso. Y entonces ya sabemos por dónde, de dónde se pueden sacar, de otras tarjetas, ¿sí? De pronto le va a quedar las que más he encontrado que no funcionan control remoto y que no funciona el teclado, pero con control remoto queda haciendo todo. Y pues hay televisores, incluso en unas tarjetas de esas también me alcanzaron a llegar algunos que no prendían y era el submicro y lo intercambiamos y ya quedaba funcionando. Entonces, yo lo que quiero venir acá a explicarle a ustedes que por audio ustedes pueden reparar un televisor de estos, ¿cierto? Porque este integrado lo podemos cambiar. Ya sabemos que por inicio tenemos que venir a mirar que tengamos el voltaje de standby este integrado, así tengamos 5 voltios acá. Ese no es el verdadero voltaje de standby, el verdadero voltaje de standby son los 3.3 de este integrado. Entonces lo confirmamos acá que nos esté llegando, ¿sí? Confirmamos las otras partes, que es cristal, que es reset, y ya el pulso de control remoto y de teclado, y que ya nos arranque a activar las fuentes, ¿sí? Ya venimos, después de ese paso, ya venimos a mirar que las fuentes nos estén sacando los voltajes, ¿sí? Y ya vamos, ya si ya no falla esto, pues yo creo que hasta acá llegaría la reparación de un televisor de estos, porque pues ya pedir un integrado de estos que cuestan 35, pues de aquí a allá que llegue de China, porque las tiendas no lo traen, pues muy difícil. Ya pues estas memorias también se pueden cambiar, también las hay. Y acá tenemos unos reguladores pasivos, reguladores que le entran 5 voltios, salen 3.3, que también se necesitan para soportar este integrado. También, estos reguladores también pueden mirar. Y en sí, terminen de mirar la tarjeta y verá que no tenemos nada más. Ya lo complejo como reparar es esta parte. Pero eso es lo que les quería desmenuzar en el día de hoy, una tarjeta de estas de Samsung. Y la de LG es igual. Y acá tenemos la de LG, la diferencia de LG, vamos a graficar acá. Vamos a graficarle acá qué es lo que necesita una tarjeta de LG de estas, la línea LB. La línea LB necesita, a ella le entra 3.5 voltios. Ese es el voltaje que necesita el submicro. ¿Sí? Esa sí llega derecho. En este tipo de tarjetas no pasa por ningún regulador, entonces ya hay un componente menos que se les daña a esa tarjeta. ¿Sí? Igualmente esta debemos de tener su cristal, debe tener su circuito de reset. Ventaja, si dudamos, pulsamos el circuito de reset, ahí no lo dejó el fabricante, debe tener GND, ¿sí? Y debe tener el primer pulso que es el de on 1, llamémoslo así, que es el de encendido. Y ya la tarjeta nos va a entregar, ya la fuente nos va a entregar 12 voltios y nos va a entregar 24 voltios. ¿Ok? Esos 24 voltios es para el audio. 24 voltios llegan acá, que los usan para el audio. ¿Sí? De esos 24 voltios necesitamos sacar 5 voltios, que es para los puertos HDMI y USB. Y eso lo activa. Vamos acá al módulo, este es el PWM. Necesita un power on
llamémoslo 2, que este viene de acá mismo, ¿sí? Lo genera este. On 2, llamémoslo así. Este iría acá derecho, ¿ok? Estos 12 voltios también van a entrar y esos 12 voltios vamos a empezar a sacar diferentes voltajes. De esos 12 voltios necesitamos sacar 3.3. También acá viene switch, entonces power on 3 y va a sacar los 3.3, ¿sí? De esos 12 voltios también tenemos que sacar 1.8 y también tendrían necesitar un power on 4, ¿sí? Y ya de eso ya usa de pronto un regulador que ya no necesita un power on, ¿sí? Que saca 1.18, que es el de core, ¿sí? Este sería de la memoria DDR, ¿sí? Aquí ya usamos otro tipo de memorias, ¿sí? Y usamos la memoria MMC, ¿sí? Y esto ya es para el micro como tal, ¿ok? Entonces, aquí tenemos power 1, power 2, power 3, power 4, todo sale desde el... Y no es necesario, ingeniero, hay también los pulsos de datos y reloj del submicro. Bueno, claro, aquí yo les hablaba a ustedes que hay una comunicación entre el micro y el otro. El microprocesador de video, ¿cierto? De este, que eso lo hace por I cuadrada C, transmisión de I cuadrada C, los pulsos I cuadrada C, que hay una comunicación entre los dos. Ellos tienen que estar comunicando. Una vez inicie, lo que yo quiero acá es plantear lo siguiente, que tenemos un submicro que es el que hace el inicio de toda esta parte. Y cuando tengamos toda esta parte, ya le da el mando a el microprocesador de video como tal. O sea, primero este es el que hace todo el arranque, ¿sí? Genera todos los voltajes y ya para que este señor le genera un mundo ideal para que él se pueda mover y trabajar, ¿sí? Porque incluso nos genera los voltajes de las entradas HDMI, USB, los mismos que va a usar, también los voltajes que van a necesitar el selector de canales, ¿sí? Entonces ahí nos va a generar todo y ya le entrega el proceso de las señales de video para que él procese y ya maneje la salida ya a LVDS. Yo trabajé en varias marcas, pero los ingenieros la verdad lo amarran a uno mucho, nada más. Si usted viene y soluciona esta tarjeta cambiando cualquier componente, lo castigan y le pagan menos la reparación, ¿sí? No sé si hay que ir alguien que tenga centro de servicio autorizado. Y allá cambiar una resistencia en ese tiempo lo castigaban a uno porque no le pagó la tarifa plena, sino menos porque usted no cambió la tarjeta. Entonces lo limitan a uno mucho y lo que le envían, la información que le envían ellos, más que todo es manejo de un producto nuevo, qué funciones nuevas tiene, el despiece y cambia esto, cambia aquello, pero ellos con la final no le interesa, o no es que no le interese, lo que pasa es que si usted le va a pedir una memoria esta, no la tiene, le va a pedir componentes solos, no los tienen, entonces yo no se puede negar a que no tengo repuesto, pero tengo la main, cambia la main, y es la fácil, ¿sí? Nosotros, y eso me aburrió a mí como electrónico, porque a mí me apasiona la electrónica y lo hago hasta llegar hasta conocer las partes, ¿no? O sea, conocer por qué falla y cómo encontrar la solución. Mire, estos días les comparto que eso viene en la capacitación de pantallas que estoy preparando. Estoy preparando porque a mí no me gusta la teoría, o sea, no me gusta dar mucha teoría y me gusta más la práctica. Y pues con esto de la pandemia ha sido difícil. Estoy preparando una capacitación de pantallas y estoy preparando la capacitación en vivo y les voy a dejar, aspiro a dejarles unos 15 videos de práctica, ¿sí? Y una de las cosas que todos sabemos cómo quitar la protección de una Ticom Board de Samsung, ¿cierto? Ya sabemos que ir a poner un puentecito allá, un cablecito, pero la CEL sí se puede, y yo llevaba mucho tiempo, como unos 3 años tratando de ubicarlo y lo logré ya hace 15 días y ya tengo cómo es quitar la protección a las de LG para probar el lado derecho, el lado izquierdo y no haciéndole con la mano ahí para quemar las cintas.
Entonces ya yo soy un investigador total y eso me aburrió en Samsung porque lo limitan a uno mucho y aquí es lo mismo. Cambia la tarjeta y no pregunte por qué, ya. Entonces esa información no la hay. Esa información como sería bueno, los manuales, no. Es más, si yo voy a buscar un manual para esto, no viene bien específico las partes para poderle explicar. Entonces eso pasa con las marcas. Eso nos limita mucho, sí, porque eso ayuda mucho, sobre todo me doy cuenta de es muy completo lo manual de un celular, por ejemplo. Correcto, sí, pero eso es muy completo. Usted toca un punto y le dice para dónde va, ¿sí? Y el amigo mío, no es americano, pero trabaja en Estados Unidos, él llega y rompe una memoria de estas para encontrar los puntos y cablearla desde afuera. Y ellos cogen y perforan un integrado. Si le toca perforar un integrado de estos para conectarse desde acá porque se abrió hacia abajo, lo hacen. Y se conectan y lo bajan, pero lo ponen a funcionar. Pero no es nada, es bien hecho, un trabajo bien profesional lo que hacen ellos. Sí. Entonces, muchachos, yo me quería reunir con ustedes, pues, resolver estas dudas de lo que habíamos planteado en uno de los grupos, porque a mí me duele ver cómo tiran una tarjeta hasta la basura sabiendo y uno les dice, ya miro tal cosa, yo no sé cómo es eso. Y entonces, la idea era eso, que nos conectáramos acá por este medio y poderles compartir este momento. Yo no me las sé todas, ustedes alguien puede tener más experiencias con estas tarjetas. Yo transmito lo que tengo, ¿sí? Lo que he aprendido. Yo no manejo teoría, todo es práctica, esto es lo que yo hago día a día y por eso quería transmitirlo. Igual vamos a seguir haciendo capacitaciones de estas. Recuerden que yo tengo mi plataforma también. Trabajo independiente, aunque yo pertenezco a la Corporación EPROS de Barranquilla. Igualmente por medio de ellos también vamos a seguir compartiendo con todos, invitándolos a todos de vez en cuando, me tienen paciencia. Yo vivo en Ibagué, trabajo en Bogotá, con estos cierres ha sido dificultoso, entonces me tengo que mover demasiado y hoy estoy haciendo acá una transmisión difícil porque el internet está muy bajísimo, ¿sí? Yo tengo acá supuestamente 100, pero los 100 yo creo que no llega ni medio. Entonces, y me di cuenta cuando voy a tratar de compartir que no se podía ni compartir pantalla, muy lento. Entonces, por eso no pude hacerlo. Y espero que les haya servido, espero que nos volvamos a reunir. Usted sabe que todo el mundo conoce mi número de celular, WhatsApp, lo que pueda colaborarles. A veces pues, estoy un poquitico ocupado, me demoro, pero les puedo compartir de pronto, colaborar con mi conocimiento. Muy interesante, ingeniero, interesante el conversatorio. Sería bueno, Inge, que nos preparara bien todo ese cursito de fuente para poder nosotros conocer a fondo la estructura de cada una de ellas, ingeniero. Muchísimas gracias, de todas maneras, por toda esta información que nos está transmitiendo. Listo, yo estoy tratando de prepararles en la plataforma algo de fuentes. Estamos haciendo la de pantallas, aunque pantalla ya está muy trinado, pero hay mucha gente que pantalla brincando, ¿cómo les colaboro yo si no han asistido a ninguna capacitación? Entonces, también les voy a dejar en nuestra plataforma, no se olviden que es rgbsoluciones.net. Nosotros manejamos una membresía ahí por un periodo de 6 meses. En este momento yo aspiro que este mes completamos 100 videos, vamos en 92 videos. Vamos a completar, la idea es completar este mes 100 videos. No los transmito por YouTube, yo no le quiero enseñar a nuestros clientes a reparar. O sea, es un error grandísimo todo el que sube videos en YouTube enseñando cómo se reparan televisores, cómo se hacen cortos, cómo se reparan sencillamente un televisor, porque ellos aprenden y ya no nos quieren pagar lo que nos merecemos. Entonces yo no estoy partidario de todos los que están subiendo videos por ganar fama, por ganar cualquier peso por YouTube. No los pagamos nosotros, les paga YouTube, ¿sí? Todos esos videos comerciales que están intermedios, todos esos los que les pagan. Pero nos perjudica a la profesión tremendamente, es mi pensamiento. Entonces, por eso muchos me apoyan en la plataforma para ver los videos allá. ¿Ok? Eso es como mantenimiento de la plataforma, porque eso se va mucha plata a tener una plataforma también.
Entonces, estamos preparando fuentes y todo lo que quieran me pueden escribir y yo les preparo temas de eso. Espero que sigamos reuniendo frecuentemente para conversatorios de estos. Tienen dudas, yo saco mi tiempo, nos reunimos, compartimos un conversatorio, participan ustedes, participo yo. Yo no me las sé todas, todos los días aprendo, todos los días aprendemos. Nadie sabe electrónica, todos los días aprendemos, muchachos. Muchas gracias, ingeniero. Todo muy amable. excelente. Gracias, ingeniero. Agradecemos. Muy Buenas tardes y muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias, ingeniero. Muchas gracias de Muchas Barranquilla, gracias. ingeniero. Ingeniero René, muchas gracias. Qué buen aporte. Nos Muy vemos la importante y próxima. muy interesante. Yo les hago llegar mensajes por los grupos, me perdonan que los moleste en los grupos. Yo les digo, voy a conectarme y para que estén pendientes se conecten. No sé, yo trato de hacerlo más entre semana de noche. Estamos en cuarentena en muchas ciudades, por eso lo traté de hacer hoy, pero de noche, después de las 7 de la noche, frecuentemente les voy a estar sacando un tiempito y tocamos algún tema. Muchas gracias. Moléstenos bastante, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Dios lo bendiga, gracias. Compañeros, muchas gracias a todos.